acercamientos más concretos y en definitiva estaremos pendientes de este particular. Así como también estamos pendientes con un encuentro, una situación allá en Estados Unidos, porque se realiza la audiencia sobre independencia judicial y la actuación del Consejo Transitorio en Ecuador. Estamos hablando del periodo 173 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allá se encuentra Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Marcelo Espinel, también director de proyectos de la Fundación. Hemos querido tomar contacto para que nos den detalles sobre el contexto, qué significa, qué alcance tiene este encuentro. Bienvenido, buenos días. Cuéntenos exactamente en qué consiste, cuál es la dinámica de este evento. Muy buenos días. Andrés, buen día y un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Centro. Efectivamente, el día de ayer aquí en la ciudad de Washington tuvo lugar una audiencia sobre la situación de la independencia judicial en Ecuador, teniendo énfasis en las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, así como en el proceso que actualmente realiza el Consejo de la Judicatura de evaluación integral a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Como bien se señalaba en esta audiencia, hay incluso muchas coincidencias con los representantes del Estado de Ecuador en el sentido del origen del mandato ciudadano que dio pie a la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Sin embargo, como incluso oportunamente lo conversábamos en varios espacios como este en Ecuador, las actuaciones del Consejo Transitorio se extralimitaron en el mandato de febrero de 2018, afectando algunos procesos de designación de autoridades del sector justicia que han sido cuestionados por su poca transparencia, por el cambio de reglas en medio del proceso y también por ciertos resultados inconclusos, como por ejemplo el que tuvo lugar respecto del titular de la Defensoría Pública. Así es que esa ha sido quizá la parte introductoria a la audiencia, considerando además que es necesario para fortalecer, para reconstituir el Estado de Derecho, para institucionalizar el país de cara a lo que queremos, que es recuperar una democracia plena, que se tiene que hacer las cosas de la mejor manera. Y en esta audiencia no solo hemos estado enfocados en el tema de Ecuador, sino en que Ecuador sea el punto de partida para que la Comisión Interamericana dicte más y mejores estándares, más y mejores principios que puedan servir incluso para los procesos de transición y reinstitucionalización en países hermanos como Venezuela y Nicaragua, que con toda seguridad en los próximos meses o años atravesarán por procesos similares. Esta audiencia es fruto de la iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, es decir, ustedes solicitan estar presentes para presentar casos, ¿o cómo es la dinámica? Efectivamente, no son casos, es información general sobre una situación que ha ocurrido en el país y esta audiencia ha sido cosolicitada junto a la Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF de acá de Estados Unidos, con quienes ya hemos tenido varias audiencias anteriores en temas de independencia de la justicia, una audiencia regional que tuvo lugar en Santiago de Chile y en mayo de 2018 que tuvimos una primera audiencia que, como recordarán ustedes, además marcó el regreso de los representantes del Estado de Ecuador a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entendemos que Marcelo Espinel está junto a usted, Mauricio. Así es, Andrés, muy buenos días y un saludo caluroso a su distinguida audiencia. Marcelo, cuéntenos cuál fue la reacción. Decía que el día de ayer fue la audiencia, cuál fue. ¿Inmediatamente hay una reacción en la audiencia o no? ¿Van a analizar lo que ustedes han presentado? ¿Qué pasa luego de lo que ocurrió el día de ayer? Bueno, los comisionados interamericanos de derechos humanos que se encontraron presentes en la audiencia manifestaron en ese momento su preocupación al respecto de específicamente cómo se estaba realizando la evaluación
a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, así como también las consecuencias que esta evaluación de no llevarse adecuadamente podría tener en el marco del fomento y la garantía de la independencia de justicia en Ecuador. Asimismo, anunciaron que podría ser posible que en el marco de las audiencias que se van a realizar en el mes de noviembre, precisamente en Ecuador, se puedan abrir espacios de comunicación, de apoyo, de diálogo con las distintas instituciones del sector justicia para que se pueda realizar vigilancia, desarrollo y entrega de estándares que puedan ser usados por el Estado ecuatoriano para que este valor tan importante dentro de un Estado democrático, que es una justicia independiente, sea respetado en Ecuador. De todas maneras, cualquier pronunciamiento de la Corte es básicamente una exhortación. En este caso es de un pronunciamiento de la comisión, mi querido Andrés, no es un pronunciamiento de la Corte, en vista de que, como te comentaba Mauricio, no se presentó un caso, sino una situación que acontece en el país. Y así como tú mencionas, es un exhorto que se hace al Estado ecuatoriano por parte de la institución más importante a nivel regional y que es la enfocada a garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de la región. Permíteme continuar con Mauricio, Marcelo, por favor. Mauricio, en este contexto, ¿para cuándo? Es decir, ¿haya otra audiencia y algún otro pronunciamiento? ¿Tienen que dar algún tipo de otra información? Es decir, ¿cuándo habría un pronunciamiento ya más formal, digamos? No, Andrés, partamos del hecho de que, como mencionábamos, esta es una audiencia temática, no es audiencia de casos que se estén ventilando en la comisión y que como tal, efectivamente, o sea, lo que viene acá es un informe del cierre de este periodo de audiencias que se presentará por parte de la comisión la próxima semana. Esperamos que este tema en específico esté recogido en ese informe, donde ya se ratificará la preocupación que, como bien señalaba Marcelo, fue manifestada el día de ayer en el desarrollo de la audiencia. Y como bien se señaló además que esto dé pie a que en el próximo periodo de sesiones que se realice en la ciudad de Quito en el mes de noviembre, en el que si bien no se puede dar audiencias relacionadas con el país, se realice un espacio de encuentro, de diálogo para buscar formas en las que se garantice de manera plena que este tipo de procesos de transición o de justicia transicional se cumplan con los mejores estándares internacionales. Porque Andrés, y esto fue muy claro de mi parte el día de ayer en la audiencia, en este momento quizá muchos ecuatorianos aplauden que se destituya autoridades y no les importa la forma en la que se lo haga. Pero en pocos años, por cómo se está presentando el panorama, esas autoridades presentarán sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe mencionar que algunas de las autoridades destituidas por el Consejo Transitorio ya lo han hecho. Y quienes pagamos las millonarias indemnizaciones por las acciones arbitrarias de los funcionarios somos los ciudadanos. Ya ningún muerto pagará indemnizaciones. Ya ninguno de los miembros del Consejo Transitorio que estará disfrutando quizá de algún otro cargo público o de algún otro cargo político responderá por esas indemnizaciones. El pago de esos montos sale del bolsillo de los ecuatorianos. Ecuador está terminando de pagar una indemnización de poco más de 6 millones de dólares a los jueces destituidos de la Corte Suprema de Justicia del año 2003. Está terminando de pagar indemnizaciones de los miembros del Tribunal Constitucional de 2003. No queremos nosotros más pagos de indemnizaciones millonarias para justificar las acciones de funcionarios públicos que se creen por encima del bien y del mal. Incluso el día de ayer con los funcionarios de la Presidencia y de la Procuraduría coincidíamos en que, por supuesto, el Consejo Transitorio tuvo un mandato extraordinario y unas funciones extraordinarias, pero jamás se le dio carta blanca para irrespetar garantías básicas de debido proceso que tienen que estar garantizadas ante cualquier circunstancia y en cualquier proceso como este.
Vamos a concluir con Marcelo Espinel, si me permite, en el sentido para preguntarle sobre, decía hace un momento Mauricio, que mostraron interés ahí en la audiencia a propósito de este proceso de evaluación a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. ¿Les llamó la atención cómo era la dinámica? ¿Por dónde iba la preocupación sobre este particular? Bueno, la preocupación que se pudo evidenciar por parte de los comisionados es la finalidad de la evaluación. ¿A qué me refiero? En el Ecuador conviven de una manera conflictiva dos mandatos. El primero es el régimen de transición establecido en la Constitución de 2008, que establece de manera categórica cómo debe realizarse la evaluación y la sustitución de los primeros jueces designados a integrar la Corte Nacional de Justicia, frente al exhorto que realizó el Consejo Transitorio al actual Consejo de la Judicatura, en el que pide que se evalúe a los miembros de la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido, pues, y de acuerdo a principios internacionales, se establece una garantía de inamovilidad de los jueces que son designados para periodo fijo frente a esta interés, a esta evaluación en curso que realiza el Consejo de la Judicatura, que en palabras el día de ayer de su vocal, Juan José Murillo, tendría por finalidad lograr la remoción de aquellos jueces que no superen el 80% de los puntos establecidos dentro de la evaluación, aquellos que nos llegan a los 80 sobre los 100 puntos. En ese sentido, pues, determinar que estos jueces serán destituidos por parte del Consejo de la Judicatura actual estaría en contraposición a lo que establece nuestra Constitución, que dice claramente que los jueces durarán en su cargo un periodo de 9 años. Asimismo, pues, llamó mucho la atención que se haya constituido un comité evaluador y que este comité evaluador después haya decidido cambiar de nombre a Comité de Apoyo Técnico. Esto en virtud de que no se encuentra dentro de la normativa legal ecuatoriana la constitución de un comité de evaluador dentro de los procesos de evaluaciones. Y finalmente, algo que se puso en discusión fue el hecho de que dentro de los criterios de evaluación y que ni siquiera son calificados, sino que es considerado un mérito o un demérito, se encuentre la entrega de información como las declaraciones patrimoniales juradas o la declaración de impuesto a la renta. Algo que se vuelve innecesario considerando que esta información desde ya es pública y que también es controlada por otras instituciones como la Contraloría General del Estado, así como el Servicio de Rentas Internas. En ese sentido, y para culminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación, puesto que, de acuerdo a estándares internacionales, los jueces de altas cortes nacionales deben gozar de ciertas garantías que podrían estar siendo vulneradas con un proceso de evaluación. Pues, Andrés, si es que la Constitución establece bajo qué posibilidades se puede destituir un juez y el Consejo de la Judicatura a cualquier momento, sea este o sea un siguiente Consejo de la Judicatura, empieza a destituir a los jueces de las altas cortes nacionales, esta garantía de inamovilidad está siendo totalmente irrespetada. ¿Cuándo regresan al país, Marcelo? En pocas horas estaremos de retorno para el país, estimado Andrés. Bien, entonces buen viaje, saludo para Mauricio, para ti, en fin, que un buen regreso y sin duda es un episodio importante el exponer en un organismo de estas características, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos casos o efectivamente estos